antes, si así lo permite este consejo, quisiera dar lectura a una intervención. Y solicito en los términos del RECA que quede circunstanciada, por favor. María Elena, para el uso de la voz. María Elena, ok. En diversas sesiones de este órgano colegiado he señalado que las y los trabajadores administrativos de base estamos enfrentando acciones de violencia laboral e institucional por parte de distintas jefaturas. Lo preocupante es que dichas conductas operan bajo una cadena de evasión de responsabilidades. Las jefaturas se escudan en las coordinaciones y las coordinaciones administrativas responden permanentemente que actúan por instrucciones de arriba. Este mecanismo ha normalizado prácticas de hostigamiento, presión y confrontación hacia el personal de base. La Unidad Azcapotzalco atraviesa actualmente una profunda crisis laboral y de gobernabilidad interna, auspiciada desde la Secretaría de Unidad. El secretario de la Unidad, el maestro Salvador Ulises Barajas, ha permitido de manera reiterada ambientes hostiles de trabajo, confrontaciones innecesarias entre sectores de la comunidad universitaria, violencia económica derivada de retrasos y omisiones administrativas, así como prácticas de hostigamiento laboral. La violencia institucional hacia el personal administrativo de base se ha vuelto una constante. Lo verdaderamente grave es que pareciera olvidarse que quienes integramos el personal administrativo de base somos personas con pleno reconocimiento de derechos fundamentales, particularmente el derecho humano a la dignidad. No somos piezas desechables dentro de la estructura de la UAM Azcapotzalco, o estamos ajenos el Estado de Derecho para ser sujetos de las arbitrariedades administrativas de la Secretaría de la Unidad, encabezada por el maestro Salvador Ulises Barajas. Como trabajadores, hemos privilegiado siempre las vías institucionales y el respeto a las instancias universitarias. Sin embargo, los acontecimientos derivados del paro estudiantil relacionado con la aprobación del instructivo de seguridad por parte del anterior Consejo Académico evidenciaron con claridad la actuación irresponsable del secretario de Unidad, maestro Salvador Ulises Barajas. Fue él quien provocó a la comunidad estudiantil mediante decisiones y acciones carentes de sensibilidad política. Fue él quien, como coordinador de la comisión correspondiente, omitió advertir las implicaciones jurídicas, laborales y políticas que tendría dicho instructivo. Fue él quien obligó a trabajadores de vigilancia, jardinería y otros departamentos de base a permanecer sentados en espacios utilizados históricamente para actividades comunitarias y comerciales. Fue él quien posteriormente mandó a destruir concreto y restringir espacios públicos mediante cintas plásticas, criminalizando el uso comunitario del espacio universitario. Pero resulta sumamente revelador observar contra quién se dirigieron finalmente las críticas y señalamientos públicos. La responsabilidad política fue desplazada hacia la doctora Yadira, mientras quien generó el ambiente de hostilidad permaneció en absoluto silencio. Ni siquiera tuvo la responsabilidad ética y política de ofrecer una disculpa pública por las consecuencias de sus actos arbitrarios. Traigo estos antecedentes a esta sesión porque hoy observamos exactamente el mismo patrón de conducta. La confrontación permanente, la negativa de resolver oportunamente los problemas laborales y la generación deliberada de escenarios de tensión institucional. Pareciera construirse nuevamente un ambiente orientado a trasladar responsabilidades hacia la doctora Yadira, cuando todas y todos en este órgano sabemos perfectamente cuáles son las funciones sustantivas de la Rectoría de Unidad: fortalecer la docencia, la investigación, la vinculación y el posicionamiento académico de la universidad. Compañeros representantes del alumnado, recientemente se han suscitado conflictos en la cafetería. El 6 de mayo, el coordinador de servicios universitarios, Fernando Arturo de Celis Burguete, y su jefa de sección, Laura Glisela Ibarra Gallegos, de manera unilateral compraron alimentos y comenzaron a entregarlos. Saben perfectamente que no pueden hacerlo, porque eso implica el desplazamiento de materia de trabajo del personal de base. La representación sindical actuó en términos del convenio suscrito bilateralmente después de 93 días de huelga, 5 de mayo del 2019, que establece el compromiso de no desplazar la materia de trabajo. Se sumaron más trabajadores de base de la unidad para explicar al alumnado estos términos y las implicaciones correspondientes.
Esa acción es una manera unilateral. Además, la forma en que adquirieron alimentos y comenzaron a distribuirlos directamente, bajo la lógica de criminalizar el derecho de las personas trabajadoras de base, la organización colectiva de las y los trabajadores, el generar el discurso de odio al señalar como únicos culpables a la plantilla del personal de base, el típico, es culpa de los trabajadores de base, que ustedes alumnos no se tengan el servicio de comedor y además de manera subjetiva por parte del secretario de la unidad el decir que se entregan alimentos gratuitos, cuando la comida que se compró fue con recursos públicos de la UAM. Precisamente por ello, la propia ley orgánica y el reglamento orgánico de la UAM facultan la designación de personas responsables para atender las relaciones laborales. No se trata de una función secundaria ni improvisada, es una responsabilidad institucional específica que hoy claramente no está siendo realmente atendida por el secretario de la unidad, maestro Salvador Ulises Barajas. Es por ello que la representación sindical actuó en términos del convenio firmado bilateralmente después de los 93 días de huelga durante el año 2019. Particularmente el respecto del compromiso institucional de no desplazar materia del trabajo del personal de base, diversos trabajadores de base acudieron además a explicar al alumnado el contenido de dichos acuerdos y las implicaciones laborales existentes. Fue entonces cuando estudiantes representantes solicitaron que se retiraran el coordinador de servicios universitarios y la jefa de sección, señalando que existía una actitud de provocación y burla hacia la comunidad. Resulta incluso irónico escuchar al coordinador Fernando Arturo de Celis Burguete afirmar públicamente que desconocía la situación porque apenas tenía 2 meses en la unidad. Lo que omitió informar es que ha pasado buena parte de su trayectoria administrativa generando conflictos dentro de la propia universidad. Fue coordinador de servicios auxiliares en esta unidad. Posteriormente fue separado de ese espacio y reubicó en Rectoría General, específicamente en áreas vinculadas a relaciones laborales. Más adelante volvió a ser removido y nuevamente rescatado administrativamente por la unidad Azcapotzalco, incorporándose a recursos humanos como representante ante distintas comisiones mixtas. Posteriormente fue designado coordinador de la unidad Lerma y tras diversos movimientos administrativos regresa nuevamente como coordinador de servicios universitarios en Azcapotzalco. Es decir, conoce perfectamente los conflictos existentes, conoce las demandas presentadas y conoce las consecuencias de sus actuaciones. Lo preocupante es que esta información se oculta deliberadamente a la comunidad estudiantil, permitiendo que perfiles con antecedentes ampliamente conocidos continúen reproduciendo dinámicas de desgaste institucional. Lo mismo ocurre con Laura Glisela Ibarra Gallegos, quien hace aproximadamente 10 años ocupó la misma jefatura de cafetería y fue separada tras diversos conflictos laborales. Hoy regresa nuevamente y de manera coincidente los problemas han escalado aceleradamente desde su reincorporación. Me permito además hacer un breve recorrido cronológico de diversos antecedentes documentados. El 11 de octubre del 2024 se celebró una reunión de agenda laboral para tratar puntos graves, como el regreso de recibos de nómina impresos. El CFDI digital no desglosa adecuadamente las percepciones, pago puntual del tiempo extraordinario, con retrasos de 3 a 4 semanas, renovación de utensilios con más de 10 años de uso, riesgo de descargas eléctricas y falta de filo. Dotación de fajas ergonómicas por lesiones de columna al cargar ollas de 100 litros y fumigación quincenal para controlar fauna nociva, entre otros puntos. 18 y 19 de octubre del 2024. Del 18 al 29 de octubre del 2024, perdón. El sindicato denunció la presencia de Héctor Nava Trejo, contratado por honorarios y realizando funciones de personal de base. 21 de noviembre del 2024. La comisión mixta realizó un recorrido de verificación. Varias observaciones aún no se han concluido. 24 de julio del 2025. Los trabajadores entregaron un listado de utensilios inservibles, procesadores sin filo, marmitas con tapas rotas y sistemas de encendido peligrosos. Además denunciaron hostigamientos y acoso laboral por parte de la supervisora Silvia Lemus. Del 6 al 8 de agosto del 2025. Tras filtraciones severas y el colapso de un falso plafón en la cafetería, el sindicato exigió un peritaje estructural urgente. Este incidente derivó en el cierre de la cafetería. Sin embargo, las y los trabajadores se organizaron para continuar con el servicio. Por esa buena fe se les reconoció públicamente, pero comenzaron los abusos del personal de confianza. 20 de enero del 2026. El sindicato se opuso a una reapertura unilateral, señalando cables eléctricos pelados, grietas y falta de agua en los baños, entre otros elementos.
Todo lo anterior consta en documentos emitidos por la representación sindical, por las y los trabajadores de cafetería y por respuestas institucionales emitidas desde la propia Secretaría de Unidad. Retomando lo sucedido el pasado 6 de mayo, se acordaron agendas laborales específicas para atender los conflictos generados por el coordinador de servicios universitarios y la jefa de sección. Sin embargo, los problemas continúan agravándose, lo anterior gracias al estudiantado y los trabajadores de base presentes. A la fecha existen adeudos significativos de tiempo extraordinario al personal de cafetería. Uno de los casos más graves asciende aproximadamente a 80 horas pendientes de pago. Asimismo, la jefa de sección pretende transgredir acuerdos bilaterales relacionados con la asignación del tiempo extraordinario. Pese a que desde la minuta del 11 de octubre del 2024, el secretario de la unidad se comprometió a entregar formatos y mecanismos adecuados para regularizar dichos pagos, casi 2 años después, la mayoría de trabajadores continúan sin recibirlos. A ello se suma cómo la jefatura de cafetería ha deteriorado la calidad de los alimentos proporcionados a la comunidad universitaria. Trabajadores de base han advertido reiteradamente sobre comida en mal estado y malas prácticas de almacenamiento de comida. Es más, preguntemos a la comunidad estudiantil cuántas veces se han encontrado productos descompuestos o si la calidad alimentaria realmente ha mejorado en estos 2 meses. O por el contrario, ha empeorado desde la llegada de Laura Glisela Ibarra Gallegos como jefa de la cafetería y de Fernando como coordinador de servicios universitarios. La evidencia sugiere lo segundo. Consejera presidenta, pregúntele a Laura Glisela Ibarra Gallegos, ¿cuántos kilos de jitomate en salsa tuvieron que tirar a la basura por descomposición? Todo por no hacer caso al cocinero de base. Compañeros consejeros y consejeras, preguntemos al maestro Salvador Islas si ha visto los instrumentos con los que atienden los trabajadores de base y si compran equipos nuevos o solo la pasan dando mantenimiento. Simplemente, ayer 20 de mayo, la olla de frijoles, ¿qué le pasó? Y vuelvo a reiterarme a los oficios que las y los trabajadores de base han informado oportunamente y que el maestro Salvador Islas se ha negado y no por falta de presupuesto. Se tendría que investigar si es intencional o es incapacidad. Sin embargo, frente al discurso permanente impulsado por el secretario de la unidad, maestro Salvador Islas, pareciera más interesante en construirse la narrativa de que los responsables de todos los problemas somos los trabajadores de base, que somos quienes no queremos colaborar, quienes obstaculizamos, mientras el personal de confianza y el mismo se presenta como víctimas y los que son agredidos. Pero la realidad demuestra otra cosa. Mientras al personal de base se le adeudan horas de tiempo extraordinario fuera de jornada, diversos personajes contratados como de confianza acumulan horas dobles y triples de tiempo extraordinario dentro de su jornada, pese a que el propio patronato ha emitido criterios al respecto. Tan solo el coordinador de servicios universitarios, Fernando Arturos de Celis Burguetes, se le asignó cantidades que superan los 200,000 pesos en pagos de tiempo extraordinario dentro de jornada a manera general. En el año 2020 fueron 39,000 pesos, en el año 2021 fueron 22,000 pesos, en el año 2022 fueron 70,000 pesos, en el año 2023 fueron 84,000 pesos. Falta de contabilizar 2025 y lo que se lleva el año del 2026. Para estos casos no hay límites, para estos casos no hay respeto a la normativa interna y externa, y es aquel donde la desigualdad se ve. ¿Cómo es posible que se le pague más a una persona que solo genera conflictos en comparación del salario de un profesor tiempo parcial, medio tiempo, que tienen que atender a más de 100 alumnos, que hacen evaluaciones y además tienen que contribuir a la investigación? Gracias. Y no solo es él, nuestro compañero, el licenciado Gabriel Palomares, realizó una petición vía transparencia y es escandaloso cómo abusan del tiempo extraordinario del personal de confianza de Secretaría de Unidad. Lo último, acción grave y que ha sido condenado por todas y todos nosotros los trabajadores de base, fue cuando la jefa de sección le impidió el acceso a una menor de edad que estaba acompañada por sus padres, que son trabajadores administrativos de base, que acudían a comer. Y la conducta hecha por la jefa de sección vulneró el derecho superior de la niñez. Si esto hubiera pasado a la inversa, las abogadas delegadas ya estuvieran instrumentando el despido del personal del base, pero como es la jefa de cafetería, aquí no pasó nada. Como consejera universitaria, no puedo permanecer en silencio frente al atropello constante hacia mis compañeras y compañeros trabajadores administrativos de base.
Lo expongo en este órgano porque tiene implicaciones presupuestales, de planeaciones administrativas y porque involucra competencias expresas previstas en la ley orgánica, orgánico, reglamento de presupuesto y de planeación de la UAM. Lo señalo también para evidenciar que el secretario de la unidad se encuentra permanentemente involucrado en escenarios de confrontación política entre sectores de la comunidad universitaria, pero ausente cuando se trata de atender y sobre todo resolver los problemas laborales de fondo apegados a la norma contractual. Las consecuencias de estas decisiones únicamente generan movilización, denuncias y mayor tensión al interior de la unidad y en su momento al exterior. Y sinceramente pareciera que eso es precisamente lo que busca el secretario de la unidad, con sus coordinadores y jefes de sección administrativos. Construir un escenario de desgaste y causa alrededor de la gestión de la doctora Yadira Zavala. Soy joven, sí, pero no ingenua. Y lo que observo es la existencia de sectores académicos agrupados que han optado por utilizar los espacios institucionales y administrativos, no para resolver problemas, sino para profundizar la confrontación y producir inestabilidad dentro de la unidad de cara al próximo año 2027, que se renueva la rectoría de la unidad. Quizá una división cree que le toca retomar a la rectoría, pero esa división primero tendría que reflexionar cómo han trastocado los derechos laborales y la dignidad de las personas. Con todo lo que he comentado, doy por enterado este consejo como una de las representaciones del personal administrativo de base, lo que enfrentamos, que estamos buscando diálogo constructivo y no una imposición y simulación, porque nos están orillando a una movilización y a ejercer derechos colectivos. Por la dignidad, justicia y verdad, Jennifer Mariana Padilla Salmerón, representante de los trabajadores administrativos de base ante el Consejo Académico, afiliada al CITUAM y militante de Militancia CITUAM. Gracias. Gracias.